Pues antes de empezar la tertulia, por supuesto, os doy las gracias por estar con nosotros, por haber aportado también en todas esas dudas que tenemos, porque ya sabemos que el día 20 de mayo entra en vigor el nuevo reglamento de extranjería y trae muchísimas dudas. Así que por parte de nuestro canal Migrante, que es una de las iniciativas que tenemos en la Unión UATA de Andalucía, pues hemos querido darle voz y ser el altavoz de todas esas dudas que tengan estos ciudadanos y ciudadanas, en este caso en Andalucía, ¿vale? Así que, bueno, voy a ir un poco pues comentando las preguntas que van teniendo. Algunos de ellos nos han especificado un poco más, ya sea pues su nacionalidad o en la situación en la que están, para que así sea lo más personalizada posible, aunque al final haya muchas que se repitan, ¿vale? Entonces, la primera persona que nos hace la pregunta es, soy nicaragüense y el 29 de abril cumplí 2 años de haber venido a España. Con el nuevo reglamento de extranjería, ¿qué necesito para solicitar residencia española? Comienza. Como queráis. ¿Quién se anima? Bueno, me animo yo si Nayale y No, yo Nayara no. animada estaba, pero yo te sigo. Ah, bueno, entonces comience usted. Pues mira, dice que tiene nacionalidad nicaragüense y que acaba de cumplir ya 2 años aquí en España. Con el nuevo reglamento que entra en vigor dentro de nada, dentro de 8 días, el 20 de mayo, tiene la posibilidad, acreditando que lleva 2 años de permanencia aquí en España, eh, poder hacer una regularización de su situación a través de algunos de los arraigos que contempla el nuevo reglamento. Se me ocurre el socio laboral o el nuevo arraigo por formación, que de hecho permitiría trabajar. Eh, pero para poderle hacer ¿cómo se dice? Un asesoramiento más certero, tendría que conocer más datos de esta persona. Yo sé que muchos nicaragüenses, tal y como llegan a España, solicitan protección internacional por la situación que se vive allí. Ese dato no lo tengo de esta persona. ¿Sabes? El yo proponerle que solicite una de las nuevas figuras de arraigo, quizá me adelanto en hacerlo por falta de la información que te digo. Si él no está dentro del sistema de solicitantes de protección internacional, pues le estoy dando creo que uno de los consejos más certeros. Y además que son de los cambios que más aplaudo con el nuevo reglamento, porque fíjate, a fecha de hoy, si tuviese 3 años en España, necesitaría contar con una oferta laboral de una empresa que lo quiera contratar a tiempo completo. Con la reforma, ese tiempo se podría hacer a tiempo parcial, 20 horas a la semana. Y luego, si no, por el tiempo que lleva acá, si no tiene la posibilidad de contar con una oferta laboral, poder con sus propios medios, intentando optar a una vía de estudio que le permitiría trabajar. Siempre digo que este tipo de consultas así genéricas solamente me dice el tiempo que tiene en España. No sé si tiene familiares residentes aquí en España que igualmente también pudieran darle un derecho en función del vínculo de esos familiares, tanto si Ujú. fuesen extranjeros como españoles. Pero en principio con esos datos creo que por ahí irían salvo que Glenda quiera completar algo que por la prisa se me haya, o la compañera Sandra quedado. Está muy bien. Sí, buenas tardes. De pronto, para complementar, un saludo muy respetuoso a mis queridas colegas abogadas. También soy abogada hace 32 años. Solamente llevo 7 años trabajando temas de extranjería y pues estamos vinculados a Guatae para apoyar a los migrantes, especialmente que tienen inquietudes de vincularse a la fuerza laboral de España, ya sea por cuenta ajena o cuenta propia. Por eso pues me han invitado aquí a este foro. Complementar exactamente lo que dice Nayale, y Glenda creo que estará de acuerdo, que con una sola respuesta, con un dato tan preciso y tan pequeño que da el potencial cliente o el potencial interesado, es muy poco. Tenemos que hacer como una radiografía, tenemos que hacer una serie de preguntas aparte, como lo dice Nayale, del tiempo de permanencia para indicarle qué tipo de arraigo es el que se puede configurar y asimismo cambiarían pues los requisitos específicos porque los generales están unificados en el nuevo reglamento en el artículo 126. Entonces, sí es importante de pronto sugerir si estas personas que nos van a ver en el canal del migrante de Guatae, si están interesados en que tengamos una orientación más específica, como lo dice en Nayale, tengamos mucha más información porque hay dos o tres
casuísticas similares en que pues necesitamos más información detallada para dar una orientación más acertada. Pero totalmente de acuerdo, el tema del arraigo social se vislumbra como uno de los arraigos de más fácil acceso para los migrantes y también el socioformativo, además que el socioformativo le implementa y le complementa porque muchos de los inmigrantes al pasar el mar, el Atlántico, se nos borra la experiencia que tenemos o las titulaciones que tenemos en el otro lado de nuestro país de origen y precisamente la formación, el poder certificarse, el poder formarse en algo académicamente también les fortalece, digamos, esa posibilidad de acceder luego a algún trabajo. Pues muy relacionado con esto, no sé, Glenda, si quieres aportar algo más o pasamos a la segunda persona. No, no, coincido con mis compañeras que lo primero que tendría esta persona es que descartar si tiene o no la condición de solicitante de protección, que es el gran damnificado de la reforma. Entonces, a cualquier persona, a cualquier extranjero que me consulta a mí hoy día en el despacho, la primera pregunta es esa: ¿eres solicitante de asilo? ¿Estás todavía a fecha de hoy con la condición de solicitante de asilo? Es fundamental, porque eso te va a permitir, una vez superada la información de que no has solicitado asilo, poder explicarle las vías que tiene. Yo creo que el gran caballo de batalla va a seguir siendo el arraigo social, que es el que se ha transformado en el arraigo sociolaboral. Entonces, la segunda pregunta que yo le haría al chico nicaragüense es: ¿has solicitado asilo? No, continuamos. ¿Tienes alguien que te dé un contrato? ¿Tienes un contrato jornada completa? Perfecto, continuamos. ¿Tienes dos contratos o un contrato medio tiempo? Pues perfecto. La condición de carecer de antecedentes penales, fundamental. Todas las figuras requieren la carencia de antecedentes penales. ¿Has tenido algún problema jurídico penal? Porque la reforma del reglamento no solamente contempla la carencia de penales, sino que introduce un elemento, Piedad, que no está a fecha de hoy, que es la consideración de informes policiales. Entonces, esa limpieza no solamente de esa información de si tiene o no tiene antecedentes penales, sino de si ha estado incurso en algún procedimiento penal para ir pudiendo ver si hay un auto de sobreseimiento, cuál es la defensa que se va a tener y luego ya, si no tiene esa posibilidad de un arraigo sociolaboral, pues considerar muy bien, como decía Nayale, mi compañera, sobre si tiene un vínculo con algún residente legal de primer grado que le permita esa facilidad del arraigo social que suple al anterior con respecto a esa carencia de contrato, ¿no? Y ya, si no tiene vínculos familiares o si no tiene el informe que se requiere ahora mismo para ese arraigo social, pues valorar si podemos ir a un arraigo socioformativo. Entonces, con el único dato de los 2 años sabemos que ya se nos abre la puerta, pero con la condición de que no sea solicitante. Porque si este chico nicaragüense es solicitante, yo le diría: mira, tenemos que correr a pedir un arraigo de formación a fecha de hoy. Y tienes que Totalmente. correr, pero que correr, porque tendríamos que presentar un desistimiento de su procedimiento de asilo y una vez corriendo, así, acá, presentarle inmediatamente un arraigo de formación, porque si llega el 20 y él tiene esa condición, se va a convertir en Gasparín, en un fantasma, durante que el tiempo de permanencia no le va a valer. Entonces ya va a dar igual que tenga 2 años, porque se le pone el contador a cero desde que haga el desistimiento. Entonces con el chico hay que hablar y hay que hablar ya. Sí, sí. De pronto, para complementar, perdona Piedad, Sí. y yo creo que me encanta ese tono de alarma que pone Glenda, porque realmente en este momento estamos con el contador de tiempo avasallándonos. Entonces, hay mucha gente que está en la nebulosa, que están esperando, pero tenemos desde el canal, y sé que Guatae tiene una inmensa capacidad de difusión porque exactamente como dice, se van a formar en Gasparines. Es que es como si el tiempo que hubiesen estado acá desaparece, pasan a otra dimensión en donde después del 20 de mayo no les va a contar el tiempo de permanencia que estuvieron aquí en España. Entonces, importantísimo esta iniciativa, difundirla, como lo dice Glenda, para evitar que se difumine y se desaparezca el tiempo que han estado aquí como solicitantes de asilo. Ujú.
Bueno, pues voy a continuar con la siguiente pregunta. Este chico sí que nos da un poquito más de información, a lo mejor ahí podemos hacerlo un poco, pero lo que sí estamos viendo es que vamos a tener preguntas parecidas a la anterior, a ver si en alguna el resultado cambia según las informaciones que nos den, ¿vale? Vamos con la segunda. Dice, mexicano residiendo en la modalidad de familiar de ciudadanos en la Unión Europea, pareja de hecho desde 2021. En 2021 comenzamos mi trámite para residencia. Mi situación fue llevada a juicio ya que en dos ocasiones me la denegaron por injustas razones y en 2023 el juez falló a mi favor, pidiendo que se me reconociera el tiempo transcurrido desde el primer momento en que solicité la residencia en 2021. Ahora, en febrero de este año 2025, comencé ya el trámite de nacionalidad. La inscripción de dicha solicitud la hice vía online. El estatus de dicha solicitud está en recibido. ¿El cambio afectará a procesos que entraron antes de que entrara esta nueva ley? Lo primero que hay que preguntarle, no afecta a las autorizaciones. La disposición segunda habla perfectamente de que las autorizaciones que se han otorgado con la normativa actual continuarán hasta su finalización de vigencia con la normativa que se dio. Ahora, tenemos que ver qué va a pasar cuando todas esas tarjetas caduquen. Porque, por ejemplo, si él ha sacado una tarjeta de familiar de la Unión y su pareja es española, allí sí va a cambiar cuando se le vence esa tarjeta y se le va a aplicar lo que se ha determinado ahora para los familiares de españoles, que es un régimen distinto al de familiares de la Unión. Entonces, la primera pregunta que yo le haría, de todas maneras, el Ministerio de Justicia está resolviendo los expedientes de nacionalidades muy rápido. Y entiendo yo que cuando le caduque la tarjeta, si el ministerio sigue como está, pues deberá tener su pasaporte español en el momento de la caducidad y no tendrá ese cuestionamiento sobre qué se me va a aplicar en el momento que caduque, porque ya no se me va a aplicar lo que tenía o el régimen de ciudadano de la Unión si su pareja es española, ¿vale? Pero la pregunta sí a como me la das es no, salvo que mejor opinión de mis compañeras, claro. Ujú. Yo lo que le completaría a este señor es centrarse en que su solicitud de nacionalidad española está bien introducida y el expediente completo, porque deduzco de su pregunta que la ha hecho él, o sea, no la ha hecho a través de un profesional, sino la hice vía online. Y me encuentro muchísimas veces, es un trámite que tú no necesitas abogado ni ningún intermediario, pero me encuentro muchísimas veces que, y de hecho vienen muchas personas a mi despacho intentando desatascar un expediente de nacionalidad porque lo tiene archivado, porque le hacen un requerimiento, porque no suben la documentación completa o en vigor. Muchísimas. Muchísimas personas que el pasaporte envían solo la cara donde vienen los datos biográficos y te hace falta el pasaporte completo o los antecedentes penales ya caducados o no debidamente legalizados o apostillados. ¿Ok? Te lo digo porque igualmente él estará esperando una respuesta rápida, como dice Glenda, que están contestando rápido siempre y cuando tenga su expediente completo. Si lo hizo él, que vuelva y suba a la plataforma, que verifique los requisitos y cómo hay que subir la documentación y le den un repasito de que está todo correcto. Igual no alcanza a renovar, pero que tenga en cuenta que para que también su expediente pueda entrar dentro de ese grupo que se resuelve rápidamente, porque verdaderamente tiene la tranquilidad también de que por su parte hizo una presentación correcta y completa. Ujú. La siguiente pregunta que nos lanza también este chico tiene mucho que ver con lo que antes ha comentado Sandra sobre el tema de la formación. Y es que él dice, recordamos que es mexicano, soy Ujú. bilingüe, estudié mi carrera en México y vine a hacer el máster en la US, en la Universidad de Sevilla, en 2019. Aún no he podido encontrar trabajo y no sé si es porque directamente las empresas privadas ven que soy extranjero. ¿De qué forma puedo asesorarme para el tema de homologación y temas de trabajo? Estoy perdido en eso y tengo tiempo y llevo tiempo sin saber qué hacer. Sandra, si quieres te animas, que ya que nos has comentado antes el tema de la formación y eso. Muy amable. Complementar un poquito la pregunta, la primera parte de la pregunta de este Ujú. interesado.
que independientemente, como lo apunta Glenda, que la disposición transitoria segunda del decreto reglamentario sí expresamente dice que los procesos que ya están en trámite se deben seguir con la normatividad vigente, independientemente que lo hubiera nombrado el reglamento o no, hay una norma universal de derechos, dos principios universales de derecho que son la no retroactividad y la favorabilidad, ¿no? Entonces serían dos argumentos fuera del reglamento que nos servirían en caso tal que le perjudicara la nueva norma. Segundo, en cuanto muchos profesionales, muchos profesionales desconocen el tema de las homologaciones, las equivalencias que tienen que hacer para, primero, si tiene la intención de ejercer su profesión como tal. Ese es un procedimiento que debe iniciar en el Ministerio de Ciencia e Innovación en universidades, que sabemos que hay un atasco increíble con el tema de las homologaciones de los títulos profesionales. Se está demorando más que las nacionalidades. Si antes nos quejábamos de la demora de las nacionalidades, el tema de la homologación y equivalencias está súper demorado, aunque han habido decisiones de choque, planes de choque, han vinculado más funcionarios para desatascar el tema de la demora, pero es complicado. Entonces, hay que preguntarle si efectivamente vino a hacer el máster y si actualmente quiere trabajar, porque a muchos profesionales nosotros le aconsejamos, mientras no tengas ese requisito de la homologación, tú no puedes ejercer la profesión aquí en España. Uno. Dos, entre tanto, ya que tiene precisamente, como está tramitando la nacionalidad, tiene residencia, pues le toca buscar alternativas laborales, que si bien es cierto, es que esto nos abre la ventana, la puerta, como él dice, que si no ha encontrado trabajo porque ven que soy extranjero, eso nos abriría la puerta para un tema de xenofobia o un tema de aporofobia, o bueno, eso es un debate también inmenso, pero lo que hay que puntualizarle a él, si quiere ejercer su carrera, pues tiene que cumplir los requisitos para ejercer su carrera. Y segundo, dice que en temas de trabajo, pues lamentablemente, yo creo que mis compañeras están llenas de casos de médicos profesionales que están ahorita trabajando en Globo, de médicas con cantidad de especializaciones que están prestando servicios diferentes a los de su profesión. Entonces, si está ubicado, está desubicado, pero tiene que también tener la posibilidad de formalizar su formación y si no, tener una alternativa de trabajo aparte. No sé si Glenda o Nayale queréis comentar algo más. Sí, sí. Un par de cositas en cuanto a el hecho de que él tenga una tarjeta que le venza en el 2026, ¿ok? Ya de por sí sola no le dará derecho a hacer una renovación automática, por mucho que a la fecha de la entrada en vigor del reglamento la lleve encima. Y me explico, la tiene como familiar de comunitario. Está atada a un vínculo de una ciudadana española, en el que el derecho al mantenimiento o cese de esa residencia viene vinculada a esa persona. Aquí no me deja datos si continúa con la pareja, y si no continúa, si ha estado más de 3 años con la pareja, si tiene hijo o no con esta pareja. Sabe que solamente al decir el tiempo creo que sería un dato insuficiente para la hora de renovar, sin saber cómo se ha venido manteniendo en este tiempo. Y más en el caso de él, que se ve que tuvo una discusión judicial para poderla conseguir. Espero que sí, que continúe con la pareja, y si no lo está, pues que se entere antes de presentar cualquier proceso cómo lo debe hacer. Porque si rompió con la pareja antes de los 3 años, te digo que aunque lleve una caducidad, que le quede 1 año y pico, para terminar esa tarjeta, el derecho lo perdió si no modificó dentro del plazo que marca el reglamento. Y es una pena que no consiga trabajo aún no teniendo la homologación, porque fíjate que tiene una de las tarjetas de residencia más deseadas por cualquier extranjero, familiar de comunitario, que te permite trabajar en cualquier sector, ¿ok? Sin ninguna limitación, por cuenta ajena y por cuenta propia, sin ningún problema de movilidad o de limitación geográfica, ámbito, sector. Sí, Lo animo, como dice la compañera Sandra, si no tienes tu homologación, la homologación te limita a esa profesión, pero igual con temas relacionados en la que no lo necesites, se te abre un mundo, y por residencia que te digo incluso que hay carreras, no esta, pero hay carreras en España, incluso posiciones, que el ser familiar de comunitario
se te da la posibilidad de tener alguna dispensa, que se te abren puertas. O sea que a él le falta asesoría por ese lado y para motivarlo un poquito. Era lo que quería completar. Bueno, mis compañeras ya lo han dicho todo, pero recomendarle que a nivel de homologaciones hay dos procedimientos. Una homologación como tal, si quiere ejercer eso, y luego hay un reconocimiento del grado, que es un procedimiento mucho más rápido y mucho más sencillo. Si él quisiera acudir a una vía de, por ejemplo, una oposición o un cargo público, dentro de aquellos que no tengan lo que se llama el ejercicio del poder. Entonces yo creo que un biólogo no tiene mucho ejercicio del poder, no es como nosotros los abogados, que además de homologar, hacer el CAG, la Escuela de Práctica Jurídica, también teníamos que pedir esa dispensa de nacionalidad, ¿no? Al ministerio, Sí. cosa que él no lo tiene, porque si no puedo homologar, porque es más largo el procedimiento, pues yo puedo acudir a esa vía de reconocimiento del grado, que es también un procedimiento que está dentro de la normativa y que le permite acudir a cualquier tipo de concurso o oposición o de credenciales que sea para licenciados, ¿no? Entonces es algo que tarda muchísimo menos y que también le beneficia. No sé qué fue lo que comentó al hilo de lo que decía Nayale, si la pareja que le dio permiso o esa tarjeta en el año 2021 es española o de otra nacionalidad. Por eso era el primer dato que reflejaba, porque la mayoría de los cambios normativos que han existido han existido con respecto a los familiares de los españoles, que han pasado por el régimen de ciudadano de la Unión, régimen de arraigo familiar y ahora, entre comillas, el estatuto de familiar o la autorización como familiar de español. Es los segundos damnificados de esta reforma, el régimen de los familiares de españoles. Entonces, lo primero, ver si de verdad estamos hablando de un familiar de la Unión con respecto a la normativa actual o si ya estaríamos en el campo de un familiar de español. Y entonces ya allí, a la hora de la caducidad de esa tarjeta, tendríamos dos regímenes totalmente distintos. Entonces, hay que, como siempre van a faltar datos, porque ellos preguntan todo muy, creen que lo dicen todo, pero yo siempre bromeando digo que aquí me llega uno con un problema y resulta que es que ese no es el problema era otro y lo descubro a medida que voy quitando capas como la cebolla, ¿no? Exacto. Entonces, depende, siempre va a depender. Entonces, Mm. dile al chico que nos faltan datos. Vale, bueno, pues vamos a continuar con la tercera persona. Y es que, bueno, después de lo que estamos hablando, de que hay cosas que hay que hacer antes del día 20 y con una de las preguntas de... Yo creo que, Dayana, incluso podemos pensarnos que el día 20 ya es demasiado tarde para publicar esto. A lo mejor hasta tenemos que adelantarlo y todo. Sí. La siguiente persona nos dice, no tengo ciudadanía, me quería ir a España y quería hacer un curso que es un FP, formación profesional, de un año o menos para poder estudiar y trabajar allí. Soy argentina. ¿Qué me conviene? ¿Viajo antes del nuevo reglamento? ¿Me afecta en algo? Veo sonrisas. Es que yo creo que ya no da tiempo. Mira, es más, no el día 20. Mercurio acaba de poner, Mercurio es la página, la plataforma con la que nosotros trabajamos. Acaba de poner un mensaje que a partir del día 19 a las 3 de la tarde ya no lo busques, que no está. Con esto, con esto, ¿qué te quiero decir? Que va a estar la plataforma suspendida desde mediados del día 19 hasta mediados del día 20, con lo que ya el plazo se nos cierra, porque yo le decía a los míos, es que tienes que decidirlo ya, porque tenemos hasta el 19 a las 11:58, entonces ya no es Ya así. no es Tienes así. que decidirlo ya porque tenemos el 19 hasta las 3 de la tarde que va a Ya. estar colapsada, ¿no? Entonces, estudiantes, ya ella le va a pillar la nueva reforma, porque supongo yo que la chica argentina no tiene el boleto para mañana. A nivel de estudiantes hay un cambio bestial que para mí me parece un retroceso, aunque la quieran vender como algo maravilloso. Ella habla de una FP. Las FP se siguen pidiendo los estudios superiores desde el país de origen con un visado que podría ser su vía, pedirlo directamente allí en función de dónde quiera estudiar, porque hay oficinas, aunque ahora el nuevo reglamento dice
que las solicitudes de autorización de estancia por estudios se tienen que resolver en el plazo de 2 meses. O sea, reduce el plazo y señala un plazo para resolución, pero no sabemos qué medios materiales van a tener las oficinas de extranjería para cumplir esos plazos. Y además reduce a un solo mes el plazo para poder ser presentadas dentro del territorio. Entonces, yo lo que le diría a la chica argentina es que ella tiene que venir ya con todo listo, con los estudios vistos, el seguro médico ya hablado, sus antecedentes penales, o sea, de llegar, y yo puedo hablar en maracucho como las iguanas, cayendo y corriendo, Con la cayendo y carta. corriendo, llegando y besando al santo, porque los plazos se reducen, las posibilidades de solicitar de qué estudios estemos hablando, aunque ella plantea una FP, que lo que me presume a mí que tiene un bachiller, con lo que ella tiene que hacer su solicitud de homologación del título de bachiller antes de llegar o nada más llegar, porque para poder matricularse en un grado superior tiene que tener solicitada la homologación del título de bachiller. Entonces, estamos hablando ya que para estudiantes, para poder pedirlo dentro del territorio, tenemos que haber solicitado mínimo la homologación del título de bachiller para cualquier extranjero que quiera venir a estudiar. Y luego, tener conciencia de que con el reglamento actual moribundo, vamos a llamarlo así, como le decía Chávez a la Constitución, con el reglamento actual moribundo permitía hasta un mes por delante mínimo para presentar, lo que a los países de la lista blanca le daba el plazo de 2 meses para poder hacer esa solicitud. En cambio, con el nuevo reglamento, que ya es lo que vamos a aplicar, dice que tienen que quedar mínimo 60 días, con lo que ya hay esa reducción del plazo. Entonces, yo lo que le diría es que lo tenga todo ya como a flor de piel, ya, todo preparado. Para empezar mañana, vamos, como si viniera para empezar al día siguiente. Además, los estudios tienen que comenzar máximo dentro del plazo de los 2 meses. Entonces, yo creo que una fecha ideal es agosto, porque te lo permite pedir en septiembre que ya, o julio. Julio podría ser un plazo ideal, porque para pedirlo dentro de ese plazo de mes, y en teoría las FP comienzan todas en septiembre, mediados de septiembre, y estaríamos dentro del plazo de esos 2 meses vista para el inicio de la actividad. Yo quiero Salvo mejor resaltar, opinión de mis compañeras. no, no tanto mejor opinión, sino quiero resaltar que quizás esta persona está haciendo las cosas de pronto de una manera más organizada antes de viajar. Hay que resaltar eso. Las consultas anteriores son en personas que ya están aquí, ya tienen una permanencia, independientemente de cómo hayan ingresado, pero es de resaltar que también una de las líneas de acción de Guatae, de la entidad que está gestionando este conversatorio, es que ojalá pudiésemos hacer unos procesos de concientización y sensibilización de migración consciente en los países de origen, precisamente para que las personas desde su país sepan un poquito más de los requisitos, de lo que es llegar aquí, que no solamente es, me salgo un poquito de la esencia del evento, de la actividad, no es solamente lo formal y lo legal, hay una cantidad de circunstancias que dificultan el proceso de simplemente conseguir un alquiler, simplemente el empadronamiento. Hay una cantidad de circunstancias que si las tratáramos previamente, aunque yo sé que mis colegas también tienen consultas desde país de origen, pero si hacemos un esfuerzo y seguro que Guatae va a contar con el apoyo de ustedes dos para hacer esa socialización y hacer un proceso de migración más consciente, como quizás lo está haciendo esta niña, que está interesada en saber cómo aterrizar con su expediente debajo del brazo y ojalá con toda la documentación pues lo más preparada posible para que ese aterrizaje y ese choque no sea tan fuerte al llegar a España. Bueno, pues si os parece, Nayala, ¿tú querías comentar algo más? Sí, si me das la oportunidad, Claro. aprovechando que es una pregunta en el que a mí me encanta el hecho de que tú tengas la oportunidad de antes de salir corriendo, el verificar y ordenar tu proceso migratorio para hacerlo, como dice el gobierno de España, de una forma ordenada, de una forma arreglada y que no haya susto y no haya imprevisto, ¿ok? Entonces, así a modo general, que le va a servir tanto a ella como a cualquier persona que quiera estudiar aquí en España, y verificando con los cambios que trae el nuevo reglamento para estudiantes,
Yo diría varios. Cuando ella dice una FP de un año, entiendo que ya ha visto los requisitos para estudiar una formación profesional. El nuevo reglamento trae una limitación de edad. Hasta ahora tú terminas la educación secundaria obligatoria a los 16 años y pasas inmediatamente a hacer la formación profesional. Con el nuevo reglamento sube la edad, creo que hay unos estudios 17 y otros hasta los 18, como edad mínima. Aquí ella no me pone la edad. El requisito previo es tener al menos solicitada la homologación de sus estudios y no tiene que esperar para estar aquí presencial o físicamente para hacerlo. Lo puede iniciar desde ya, desde su país de origen a través de algún representante o ella misma si se puede manejar por internet. Adelantar eso. La formación profesional la puede realizar tanto en centros de estudios públicos como privados. Todo está sujeto a plazos de matrículas. ¿Okay? Entonces, el nuevo reglamento trae una antelación mínima para tú poder hacer las solicitudes de la estancia de estudiante, que son 2 meses previos al inicio de ese curso. Pero ya te digo, eso tiene que programarlo. Si va a venir en agosto o en septiembre, tendrá que esperar a septiembre y ver qué formación profesional quedó libre. O sea, de qué formación profesional no se cubrieron durante el periodo de matrícula para ver qué escoge. Eso en cuanto a cuadrar fechas de viajes y de estudio, porque si viene en agosto se va a encontrar con la sorpresa que es periodo de vacaciones y hasta que no publiquen la lista de las formaciones profesionales que quedaron algunas vacantes, por ahí se puede llevar una sorpresa. Otro tema es con el plazo para solicitar la estancia de estudio estando aquí en territorio nacional, como decía Glenda, que se reduce al mes. Tú tienes 90 días para circular de forma legal por aquí, siempre y cuando no hayas venido antes en los 6 meses anteriores a la fecha de la siguiente entrada, que ojo con eso, un mes, o sea que lo tiene que tener todo muy preparado. Eso en cuanto a los estudios y a matriculación y a fecha de solicitud, me he centrado ahí, pero también hay unos requisitos de medios económicos. Tiene que poder demostrar, si lo va a hacer estando aquí, en el plazo de un mes que dispone de medios económicos suficientes para, si no dispone de una beca o de subvenciones, ¿no? Para ella costear esos estudios, que se pone al 100% del IPREN, se pone a, creo que alrededor de 8.000 euros al año. En función de la duración de los estudios, un FP, un 8.000, un seguro médico privado completo y demostrar la carencia de antecedentes penales si lo solicita aquí en territorio. Igual puede también valorar la diferencia entre solicitar un visado en origen y no venir tan corriendo o venir con todo ya bien preparado y avanzado aquí para hacerlo en territorio. Perdón, y una cosa que no comenté es que el tipo de estudio al que ella quiere optar le da el derecho a trabajar un máximo de 30 horas a la semana. ¿Okay? Hay estudios que no te lo permitirían, pero este tipo de estudios superiores te permiten, sin tener que pedir permiso de extranjería, trabajar un máximo de 30 horas siempre que no te interfiera en la realización de tus estudios. Bueno, pues voy a continuar en este caso con la quinta persona, perdón, con la cuarta, que es, tengo 5 años en España, me negaron el asilo y me dieron para solicitar por circunstancias excepcionales, pero solicité arraigo laboral y también me lo denegaron, según no coticé los 6 meses durante los 2 primeros años. Estoy interesada en saber qué arraigo puedo solicitar con el nuevo reglamento de extranjería. Pues yo creo que la respuesta va en el mismo sentido que la primera persona, ¿no? Dependiendo de si tiene un familiar, si tiene medios económicos. Ya esta persona tiene 5 años, puede intentar hacer el arraigo social con el informe de esfuerzo de integración, pero dependiendo también el interés, si tiene una opción de un precontrato, sí, porque si lleva, a ver, por lógica, si lleva 5 años trabajando aquí, quizás esos 5 años ha estado trabajando de manera irregular, para no utilizar otras expresiones. Entonces, son muy escuetas y como lo decía Glenda y Nayane, son muy escuetas las preguntas, pero sí, qué bueno que pudiésemos hacer una segunda fase para dar una orientación, porque estaríamos repitiendo la respuesta de manera general, estaríamos repitiendo la misma respuesta a una pregunta general que se hizo en el primer caso, ¿no? Entonces, creo yo que merece profundizar más, no sé cómo lo ha planteado Piedad, cómo lo ha planteado Batae, para poderles dar y que sientan realmente que se les está
ellos nos dan más información y que sienta que se les está dando una verdadera orientación más particular y más acertada. Claro, o sea, ¿Sabes perdón. sabes lo que pasa con los solicitantes de asilo, Piedad? Es que para poder acudir a la disposición transitoria que se ha articulado para ellos, lo que yo llamo la pasarela del asilo a la autorización de residencia, te exigen que la resolución a fecha 20 de mayo esté firme. Entonces, él habría tenido que desistir del recurso de su asilo a más tardar 19 de marzo. ¿Vale? Entonces, claro, ya él está llegando el 12 de mayo, ¿no? Entonces, él tendrá posibilidad o no de acudir a esa disposición transitoria quinta en función de si ha existido ese desistimiento previo del recurso interpuesto en su día. Y esa información no la tenemos. Si él ha acudido a ese desistimiento y ese desistimiento lo ha hecho, dice que se lo denegaron, no No, dice es que cuándo no se lo dice denegaron. fecha ni dice si interpuso el recurso. No dice nada, pero vamos a suponer o elucubrar, imagínate tú que incluso no recurrió, ¿no? Entonces hay que contar desde su situación de irregularidad total, si la tiene, para que le sirva a otro, ¿no? Digo yo, esta información. Primero ver si recurrió, si no recurrió, si ese recurso ha sido desistido o no, en qué fecha desistió, porque a fecha 20 de mayo lo que ese solicitante de protección internacional tiene que tener es la resolución denegatoria firme Firme. y que sea firme es que no tenga derecho a pataleo, que tú no Sí. puedas ejercer ningún recurso contra esa resolución, no solamente recurso en vía administrativa, sino también recurso en vía judicial. Por Ujú. eso ese plazo de marzo, porque tú tienes 2 meses para interponer el recurso contencioso, más 6 meses de irregularidad, que por ejemplo los míos, esto se resolvió, este reglamento salió el 20 de noviembre y le dieron vacatio legis de 6 meses. Todos los que no estaban trabajando en su día y que desistieron, porque lo duro de desistir es el que está trabajando, porque es la comida y es lo que cuesta, ¿no? Entonces, todos los que tengan esa resolución firme y esos 6 meses de irregularidad, desde esa firmeza de esa resolución, se le abre la puerta de todos los arraigos que contestamos en la primera pregunta. Arraigo sociolaboral, si tiene contrato de 20 horas o dos o un contrato completo, arraigo social, si tiene un familiar con medios económicos o un informe de integración social, arraigo socioformativo si no tiene contrato, no tiene familiares, no tiene informe y tiene para pagar una formación o acudir a una formación. Entonces, todas esas vías se van a abrir a los solicitantes de asilo si de verdad se han despojado, lo que yo llamaba bajarse del autobús, si se han bajado del autobús a tiempo y tienen esa resolución denegatoria firme, pero con los datos que da, no lo tenemos, o por lo menos yo no lo tengo claro. Yo, perdona que te interrumpa, Glenda, yo creo que con los datos que él da, que le negaron, una vez que le negaron el asilo, solicitó arraigo laboral que le fue negado por falta de cotización. Hemos tenido durante todo este tiempo muchas discusiones de compatibilidad o no compatibilidad con el tema de los solicitantes de asilo con los arraigos, pero hasta por último siempre hubo que desistirse o haber terminado el proceso completo para acceder al arraigo laboral. Y el único motivo que da de negación fue la cotización. Entonces yo entiendo que ha salido por completo del sistema de solicitante de asilo por el motivo que pone de la negación del arraigo laboral. Con el nuevo reglamento no hay ninguna, ¿cómo se dice?, posibilidad de rescatar todo lo que se ganó durante estos años a modo de arraigo laboral. Nos olvidamos de arraigo laboral con el nuevo reglamento. ¿Vale? Sí, quizá también venía por ahí su pregunta. Y los arraigos son lo que tú le has comentado, pero yo entiendo que sí salió dentro del programa, del sistema, que ya no es solicitante de asilo, si fue el motivo de negación de su arraigo laboral. Sí, precisamente por eso yo me referí, y él parece que lo tiene claro, porque él ya no habla de recuperar nada de asilo, sino dice, es una mujer, y estoy interesada en saber
¿qué arraigo puedo solicitar con el nuevo reglamento? O sea, ya sabe Pues la respuesta se la adelantó Glenda hace poco. Ok, Mm. perfecto. Bueno, también tenemos ahora una siguiente pregunta que también es muy corta, muy concisa, pero bueno, a ver por dónde podemos salir. ¿Las personas que teníamos asilo podemos estar en algún arraigo? Si estoy inscrito a un curso de hostelería, ¿me sirve? Decidme, chicas. Claro que podrá si tendrá, si tiene la resolución definitiva denegatoria firme al momento de la entrada en vigor. Si no tiene resolución denegatoria firme, tendría que valorar si puede acudir a alguna de las vías de arraigo actual antes de la entrada en vigor del reglamento. Ujú. No sé si Sandra o Nayale queréis aportar algo más. Es Mm, que, ahí perdónenme, si nosotros desde la parte del profesional asumimos que la persona dice teníamos asilo, que hubiese sido favorable, pero sabemos que la experiencia, la persona, hay muchas personas que con solo el resguardo, el denominado hoja blanca o tarjeta blanca, Ujú. por costumbre, la gente con eso, muchas personas piensan que ya tienen el asilo. Las dos compañeras me pueden debatir, pero entonces es tan importante precisar qué entiende la persona por qué tiene el asilo. Inclusive algunos también con la tarjeta roja ya creen que tienen el asilo, la protección, la resolución favorable. Entonces, la pregunta es, tú lo decías, es muy corta, pero quizás es de las respuestas más largas, porque depende si solamente ha sido manifestante, solicitante de asilo, o como lo dice Glenda, no sabemos si de pronto le concedieron o no, es que está muy largo. Él dice teníamos asilo, pero se puede interpretar que sí lo tenía concedido, pero quizás hay personas que nos han llegado que con solo el resguardo, que es la hojita blanca, lo que dicen ellos, tarjeta blanca, ya consideran que con eso ya les concedieron el asilo y pues toca hacer una labor pedagógica de explicar cómo es el tema, pero Claro, parece es que a los que le conceden asilo, yo les digamos el estatuto. Tienen el estatuto Ujú. de refugiado, entonces ya tienen tarjeta. Por lo general, es lo que mi compañera dice, ¿no? Cuando una persona llega y dice, no, es que yo tengo el asilo, es que es solicitante. Ahora, si la pregunta es que ya tiene el estatuto o la condición de refugiado, que yo lo llamo distinto, pero por ser puntillosa en el término, ya esa persona tiene esa condición. Entonces, las solicitudes de arraigo probablemente con la instrucción quedará más apuntalado el hecho de que solamente es para las personas que tengan o partan desde una situación de irregularidad, que no es el caso de una persona que tenga el estatuto, que es uno de los regímenes más beneficiosos a nivel jurídico hablando en cuanto a prestaciones. Entonces, yo entiendo que es un solicitante y que no tiene el estatuto, pero lo mismo lo tiene. Quizás dependiendo de eso, si apenas es un solicitante, sabemos y hemos coincidido que los solicitantes son de los mayores perjudicados también con este reglamento, que son solamente apenas iniciando en este trasegar tan dificultoso de esta figura. Entonces, es Piedad muy optimista, decía, es la pregunta más corta, van a responder corto, pero no, tiene más bemoles, tiene más detalles. Vale, pues si os parece, vamos con la sexta persona y es que tenemos varias preguntas, os las voy a hacer todas juntas porque creo que pues se pueden responder en la misma. Nacionalidad colombiana, llevo 2 años y medio acá y estoy interesada en arraigo laboral. Quisiera saber los requisitos que debo cumplir, si puedo trabajar con un precontrato y qué dónde debo radicar los documentos. Nayeli, si quieres que nos ha hablado antes. sí, de acuerdo. Ahora mismo. Ok. Persona con nacionalidad colombiana que lleva 2 años acá y que está interesada en arraigo laboral. Ujú. Por ejemplo, pues digo, tenemos que deducir del contexto. Cuando me dice que quiere pedir arraigo laboral, entiendo que tal vez solicitante de asilo. Y es de las personas que igual no se han enterado que con el nuevo reglamento que entra en vigor el 20 de mayo, no podrá ni solicitar arraigo laboral, porque ya desde ya, con este actual, con una instrucción que se dictó, se publicó en abril
del año pasado, creo que tiene alrededor de un año, mucho antes del reglamento, se restringió, vamos a decir, se hizo incompatible el aceptar tanto la cotización de los solicitantes de asilo para hacer la pasarela arraigo laboral. Él no me dice que es solicitante de asilo, igual le estoy dando una respuesta errónea, pero al hablarme de arraigo laboral voy entendiendo por ahí. Con el nuevo reglamento, lo que comentábamos antes, todo el que esté dentro del sistema grabado como un solicitante de protección internacional y que no tenga una resolución firme a esa petición no podrá acceder a ningún arraigo. Hay una disposición transitoria en la que se da una fecha para intentar un poco acogerse a eso, que sería para ir mirando cada persona una vez entrado en vigor el reglamento, a ver cómo lo puede hacer o ver si hay algunas aclaraciones con cuestiones que hay pendientes o estar pendiente, y que es importante decirlo, que este reglamento está recurrido. Y uno de los puntos de recurso es precisamente esto del tema de los solicitantes de protección internacional. Entonces, hace varias preguntas, digo. Los requisitos que debe cumplir. Ya he dicho que arraigo laboral, se olvide. Si es solicitante de protección internacional y a fecha de hoy no ha movido nada, igual, también que se entere para ver qué puede hacer más adelante, porque creo que va un poco tarde. ¿Puedo trabajar con un precontrato? Con un precontrato no se puede trabajar. Un precontrato es un compromiso de contratación que te facilita un empleador o un empresario cuando tú vas a hacer un trámite en extranjería, a fecha de hoy se llama arraigo social, a partir del 20 de mayo, socio laboral. Tú podrías trabajar una vez te aceptan esa petición. La oficina de extranjería da un plazo de un mes para que ese precontrato se convierta en una alta definitiva en seguridad social, una vez valorados los requisitos anteriores. Los nuevos procesos de arraigo, acreditando que lleva 2 años en España, ¿ok? Que no tiene antecedentes penales o como también avanzaba Glenda, que no tenga ninguna constancia de algún atestado o algún informe policial negativo, que cuentes bien o con una oferta laboral para trabajar a tiempo parcial. Si no dispone de esto, otra forma de hacerlo sería a través de un familiar con vínculo cercano que te dé el derecho, o el arraigo familiar, que cuando tienes un hijo de nacionalidad española a tu cargo. ¿Qué más? Pregunta también. ¿Dónde Un segundo. debe mandar la documentación? Entiendo, radicar los documentos será donde se debe presentar, ¿no? Ujú. Porque la solicitud de las autorizaciones de residencia y trabajo siempre es a través de las oficinas de extranjeros. Siempre el competente será el de tu domicilio, donde tú estés empadronado, independientemente que a ti te den una oferta laboral en una provincia distinta. Si va a optar y si tiene derecho y si puede optar a un arraigo a través de la vía laboral que estuvimos hablando, pero con el precontrato o el que fuese, la oficina competente, el de tu domicilio. Si es verdad que hay discusión en algunas provincias en cuanto a que no le da confianza el que tú presentes una oferta laboral de una provincia muy distante a tu domicilio. Aunque en el reglamento actual no hay ninguna limitación y de hecho en muchas provincias no hay discusiones con eso, como en Huelva, en Sevilla, en Lleida, en Albacete, he tramitado arraigo con compromisos laborales de cualquier parte de España. Pero te puedo también mencionar provincias donde el simple hecho de no ofrecerle confianza es un motivo de denegación. Motivo de denegación que también tú tienes derecho a recurrir, pero igual no sea lo más eficaz una vez que tú llevas aquí 2 o 3 años, eh, esperar a obtener una residencia vía judicial. Y no sé si se me ha quedado algo por contestar de las preguntas que tenía. No, ya está. No sé si alguien más quiere apuntar a la otra cosa o pasamos a la siguiente consulta. Vale. Pues voy a pasar a la siguiente, que como os he dicho, no es tanto pregunta, es una consulta, a ver si vosotros tenéis un poco de información, porque esta chica nos dice que quiere conseguir cita y que lo ha intentado durante el mes de abril y parte de lo que lleva de mayo, para retirar la segunda tarjeta de renovación. ¿Sabéis si hay cola de cita o qué es lo que está pasando en extranjería que no es capaz esta chavala de llegar hasta allí? La problemática de las citas es que es sangrante. Ahora ella dice tarjeta de renovación. No sabemos si es una TIE o si es una tarjeta roja que quieres renovar, ¿no?
Ujú. Es que muchas veces, como, fíjate, Nayala interpretó que quiere pedir el arraigo laboral del reglamento actual, la pregunta anterior. Yo interpreté que quiere pedir el sociolaboral del nuevo reglamento. Y es exactamente la misma pregunta, ¿no? Entonces, los términos, mm, claro, vamos, yo siempre digo, bueno, si es esto lo que has querido decir, el camino es este, ¿no? Si Claro. tú lo que planteas es un sociolaboral, el camino es todo lo que ha dicho Nayale, ¿no? Carencia de penales y tal, ¿no? Si se ha hecho solamente apuntalar a lo que dijo Nayale, se nos ha pasado, que si ya tú has hecho una solicitud de residencia previa donde has aportado unos antecedentes penales y no hay salidas posteriores del territorio español, esos antecedentes se pueden salvar. Ahora, la problemática de las citas es sangrante, no sé en qué momento se va a resolver porque prácticamente hay unas mafias allí y yo, por mi parte, siempre intento preguntar cuándo salen las citas, si es una cita, por ejemplo, para toma de huellas, recogida de tarjetas. Hay provincias donde el colapso es total. En mi caso, yo no tengo contactos de citas ni nada, ¿no? Más que armarnos de paciencia y esperar que el gobierno pueda resolver la problemática. Pero ya ha tenido tiempo suficiente de resolverla y a la vista estamos. Yo no sé de dónde contacta ella, pero por lo menos en Huelva el colapso es continuado y bestial. Durante meses no conseguimos cita ni para huella ni para recogida. Ella al menos entiendo que si es para retirar es la TIE. Aquí en Huelva se hace todo con cita previa. Cuando esas citas no aparecen, por lo menos te acercas a la oficina de extranjero o comisaría de documentación, ¿no? Y te facilitan un correo electrónico donde tú le indiques el motivo o la urgencia en la que tienen retirar esa tía. Igual te hace falta para viajar. ¿Cuántas personas no le bloquean su cuenta de banco por no llevar y actualizar la documentación? O para un sinnúmero de cuestiones te hace falta esa tarjeta y a falta de una cita que lleva meses buscándola, no la encuentra. Normalmente aquí en Huelva se lo acredita en un correo electrónico y te suelen dar como una especie de ok para que la recoja. O te dicen, mira, pues se habilitará en tal momento la cita de recogida para que esté pendiente por internet. Por lo menos aquí hay esa comunicación, aunque tenemos la dificultad, pero la comunicación en ese sentido es buena. Ujú. Y yo solo tenía, mi respuesta a esa pregunta es que es absolutamente imposible dar una respuesta categórica, porque depende de la comunidad autónoma, depende de la ciudad, depende de la oficina y depende inclusive de la suerte. Literal, hemos tenido casos, de hecho, aquí en la oficina se nos dio un caso sorprendente, donde una compañera de trabajo insista, imposible conseguir una cita, y llega otra compañera y de la noche a la mañana la consiguió al día siguiente. Quedamos todas sorprendidas, un hecho real. Entonces, por eso le coloqué la última palabra, suerte, porque eso es imposible darle una orientación y una respuesta más contundente. Es absolutamente relativo. Ujú. Para recogida de TIE, no se usa el certificado. Por ejemplo, cuando yo quiero una recogida de TIE en Granada, pero hay varias citas, Piedad, y que sirva para el que esté buscando cita, que es más sencillo hacerlo desde la tenencia de un certificado digital, porque te da la opción de pedir la cita a través del certificado o sin certificado. Y la plataforma pone como que más a disposición o preferiblemente ese tipo de cita a disposición los que cuentan con certificado digital. Lo digo para que todo extranjero que esté escuchando esto, tu programa, y pueda y tenga la posibilidad de tramitar un certificado digital, que lo haga, porque las prácticas burorepresivas siempre van a estar allí. Y entonces esa brecha digital hay que salvarla como sea. Y lo primero, la primera arma que le digo yo es ese certificado digital que lo vais a poder usar para todo y que os va a facilitar no toda la vida, pero gran parte de ella. Ujú. Perfecto, pues vamos con la octava persona y esta persona nos ha hecho dos preguntas y la última la voy a dejar un poco porque tiene mucho que ver con lo que podemos aportar nosotros desde nuestra organización, entonces por eso la voy a dividir. Nos cuenta, para una persona que lleva 2 años en España, ¿cuál sería el paso a seguir de una persona que le denegaron el asilo entre el 19 de marzo y el 20 de mayo para aplicar a algún arraigo?
A fecha de hoy, no hay una solución para estas personas, salvo comenzar o poner el contador a cero. En todos los congresos últimos que yo he hecho, o que con los compañeros hemos hecho, se ha abierto una puerta en el sentido de decir que están buscando vías. E incluso la ministra, hoy ha salido un artículo de prensa donde ella señala que a los 6 meses un denegado de asilo podrá acudir a las vías del arraigo, olvidándose de que exigen la resolución denegatoria firme. Lo que a mí me hace pensar es que al ir sembrando esa matriz de opinión, quiero pensar yo, tan alto cargo que es que están buscando la vía, que están buscando una fórmula. ¿Qué fórmula es? No lo sabemos. Pero yo quiero tener esperanza, primero, en los recursos que se han interpuesto contra el reglamento, segundo, en que es un despropósito todo lo que se ha hecho con las solicitantes de asilo, porque se cargan el concepto del arraigo y crean una ficción jurídica que no es tal por ley. Entonces yo tengo esperanza. Pero a fecha de hoy, las personas que me hacen a mí esta consulta, yo le digo, no te tengo respuesta. Muy fuerte, ¿no? Hay que se haya quedado ese vacío, por decirlo de alguna manera. Vamos a llamarlo vacío, yo lo llamo despropósito. Totalmente. Voy a decir la segunda pregunta que esta misma persona nos ha dicho y es, ¿se puede crear emprendimiento y con ello aplicar algún arraigo? Si me permite contestarte, como dice Glenda, participamos bastante en todo lo que es formación y estudio de esta nueva reforma. Se ve que han dejado por detrás lo que es el arraigo por cuenta propia que se ha venido haciendo hasta ahora. Cuando desgranan todos los tipos de arraigo, con motivo laboral, con precontrato, con medios económicos de familiares, por motivo de estudio por el formativo, por familiar de tener familiares con el vínculo o, que te den el derecho o con el informe de integración, en fin. Te lo dicen todo y se ve que se han dejado por detrás el hacerlo con medios propios o con un o como autónomo, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, esperando o notas aclaratorias o qué ha pasado ahí. Sí está lo que es el de por arraigo, no. Está lo que es la residencia por cuenta propia, pero eso se hace en origen, o sea, con un visado de tu país de origen. Es lo que le puedo decir. Si está en la situación de solicitud, de solicitante de protección internacional, pues otro, ¿cómo se dice? Otro hándicap y otro problema más. No sé si Sandra quieres aportar tú algo también. Sí, no, es que me causa, todo es interpretación, ¿no? Dice, ya le denegaron el asilo. Hay falta, obviamente no le vamos a exigir a las personas que consultan la puntuación, pero si leemos la pregunta, dice, ¿cuál sería el paso a seguir de una persona que le denegaron el asilo entre el 19 de marzo y el 20 de mayo? ¿Le denegaron el asilo entre el 19 de marzo y el 20 de mayo o ya le denegaron el asilo y qué hacer entre el 19 de marzo y el 20 de mayo? Son dos lecturas diferentes del mismo párrafo, solamente una coma cambia totalmente el sentido de la pregunta para poderle dar una respuesta. Si yo coloco la coma, ¿cuál sería el paso a seguir después de que le denegaron el asilo? Coma, ¿qué puedo hacer entre el 19 de marzo y el 20 de mayo? Ahí cabría la posibilidad que estamos ya de un arraigo social por cuenta propia. Con todo lo que implica que Perdona ya... que te interrumpa, dice que lleva 2 años aquí, o sea que no puedes. Ah, perfecto, si lleva 2 años Lleva no 2 puede. años aquí. A fecha de hoy, lo único que, a fecha de ahora, Sí, antes tienes de toda la razón. lo único que arraigo de podría solicitar formación. es un arraigo por Creo que formación que no le da derecho a un trabajo. arraigo por formación, pero entonces tendría que dejar de trabajar. Observación, pero la pregunta igual daría para que realmente se le dé la puntuación que sea, pero tienes toda la razón. No son 3 años los que se necesitan para el arraigo social. Bueno, sigo, porque le puede servir a otras personas que tengan los 3 años, ¿no? Podría intentarse, que tú lo has dicho, Nayale, se olvidaron del arraigo por cuenta propia, con todo lo que implica y es parte de nuestra gestión de Guatae.
todo lo que es una formulación de un plan de negocios, todo lo que implica ello, tener los medios económicos precisamente para sacar adelante esta iniciativa de emprendimiento y todo el tema. Eso le puede servir para alguien que efectivamente lleve los 3 años aquí, pero ya tenemos menos de una semana y lo sabíamos, de hecho aquí internamente lo comentamos esta mañana, a las personas no les estamos diciendo que tienen hasta el 20 de mayo, sino como lo dice la compañera Glenda, les estamos diciendo que tienen solamente hasta el 19 para intentar recuperar algo del tiempo que ya han pasado acá. Vale, pues voy a pasar por la novena pregunta y es que esta persona nos dice, llevo 2 años y 2 meses en España. Tengo el NIE con tarjeta roja vigente hasta el 13 de junio de 2025. Estoy trabajando de momento y no me han denegado y tampoco he desistido de la protección internacional. Yo tengo cita con la policía el 19 de junio. ¿Será que me den una residencia por protección subsidiaria o me renuevan la tarjeta roja? ¿Qué debo hacer? Mi consejo es que espere. Además, no me falta el dato de la nacionalidad de esta persona y los motivos por los que ha solicitado la protección internacional, que a mí me puedan dar un dato en cuanto a la valoración de si le podrán aceptar o no. Porque tú solicitas protección internacional cuando, bueno, a ti se te podría conceder protección internacional, bien sea el asilo o protección subsidiaria, cuando tú demuestras que tú te has marchado, te has visto obligado a salir de tu país de una forma forzosa, ¿no? Bien debido a una persecución con fines políticos, fines religiosos, por motivos de raza, algún conflicto bélico. Se me ha quedado alguno seguro, porque lo tengo aquí en la cabeza todo. Y hay otras situaciones en las que aún tú haciendo esta petición, no por uno de estos motivos que he mencionado, sino porque el país se encuentra inmerso en una situación bélica tal, como poner el ejemplo de Ucrania o poner el ejemplo de Mali, te podrían dar derecho bien en un momento dado a una protección subsidiaria mientras se resuelva o se aplaque la situación del país, o como ha hecho el gobierno con los ciudadanos venezolanos que no le conceden ni lo uno ni lo otro, sino una residencia por razones humanitarias que anualmente va actualizando. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues continuar con su proceso. Es mi consejo. No se escucha. Mira, una persona que está trabajando y que no puede acudir a fecha de hoy a ninguna figura de arraigo porque él te dice, o sea, él podría desistir y pedir un arraigo o formación, con lo que ya no tendría cobertura legal su trabajo y tendría que verse en una situación tal. O yo he tenido aquí mucha gente que me dice, Glenda, yo voy a seguir trabajando. Y entonces yo le digo, bueno, pues si usted va a tomar el camino de la protección, a continuar con su proceso de asilo, tendrá que saber que para poder mantener esos derechos de solicitante de asilo tienes que agotar todos los recursos. Y ya vemos qué va pasando en el tiempo con respecto a esos recursos que se han interpuesto contra el reglamento, y ya vemos si incluso cambia el reglamento, porque en los últimos 2 años han habido 2 reglamentos, ¿no? 2 reformas. Entonces, es complicado, es muy complicado porque, claro, con el nuevo reglamento en la mano, esa persona, mientras tenga ese traje de solicitante de asilo, el tiempo no le vale, pero la persona tiene que vivir y la persona tiene que comer y la persona tiene que poner las lentejas en la mesa. Entonces, una persona que está trabajando y me dice, yo no voy a desistir, porque si no, él dice, ¿será que me dan una residencia de protección subsidiaria? Bueno, nosotros no sabemos los motivos, lo que dicen Ayale. Yo no puedo decir o prever la viabilidad o el resultado de una solicitud de protección que yo no he gestionado, ¿no? Que yo no sé, o que sea de nacionalidad venezolana, que pueda tener una autorización de razones humanitarias. Pero si él está trabajando y quiere seguir trabajando y quiere seguir teniendo cobertura a esa relación laboral, pues si se va a mantener en esa condición de solicitante, yo les estoy diciendo, pues si te deniegan, recurre, porque cuando él vaya el 16 de junio, él se puede conseguir con una resolución denegatoria. Y si él no la recurre, tiene que esperar 2 años para poder acudir a una vía de regularización desde que deja de ser solicitante de asilo. O, en su defecto, recurrir a agotar los plazos, sabiendo que mientras tenga esa condición,
ese tiempo no le va a valer, pero va a estar amparado por el principio de no devolución y va a estar amparado por el principio de esos derechos como solicitante de asilo. Ahora, también viene la segunda parte de las prácticas burorepresivas, porque un solicitante de asilo con tarjeta roja o con recurso, con resguardo de recursos, tiene jefes que no le gusta el resguardo de recursos, tiene bancos que no le gusta el resguardo de recursos, y entonces viene la conflictividad en el día a día de ese solicitante de asilo. Pues hablando de asilo, vamos a la persona número 10 con su consulta y es que dice que soy solicitante de asilo, ya tengo la carta blanca y en esperas de la próxima cita. Mi pregunta es, ¿puedo con esta carta blanca viajar por España sin cruzar fronteras internacionales, utilizando medios de transporte como el avión, tren, etcétera? Para los vuelos nacionales lo que se utiliza es el pasaporte. Con su pasaporte con el que normalmente se viaja, siendo extranjero, al no tener DNI ni la residencia, con el pasaporte no le pueden exigir incluso la residencia con su pasaporte de su país. Ujú. Está hablando de vuelos nacionales. Además, toda la documentación de asilo, si fuese internacional, no da derecho a cruzar frontera. Te lo advierte el mismo documento, pero para viajes nacionales con el pasaporte. Ujú. Vale, pues pasamos a la siguiente y este nos dice, soy estudiante de FP con la nueva modalidad dual, estoy haciendo prácticas no remuneradas. Llevo 2 años en España con residencia de estancia por estudios. ¿Tengo alguna posibilidad de cambiar mi estatus de residencia o puedo ya aplicar la nacionalidad? No puede aplicar a la nacionalidad. Los estudiantes no tienen residencia. Para tú poder pedir una nacionalidad por residencia, el concepto es residencia. Y un estudiante tiene una autorización de estancia. Ahora, cuando él modifique, que todavía se permite esa modificación en el nuevo reglamento, cuando él modifique y tenga una autorización de residencia, pues podrá contar con su tiempo para hacer la residencia, para hacer la nacionalidad por residencia, cuando reúna el plazo de 2 años de residencia legal continuada inmediatamente anterior a la solicitud. Ojo con las ausencias, a los que vayan a hacer las nacionalidades, ojo con las ausencias. Vale, pues vamos a continuar si os parece. No sé si queréis aportar algo más, Sandra Nayale. Eh, Suficiente, creo, con esa respuesta. No solamente agregar un poquito los requisitos para modificar es haber completado los estudios y a la fecha de modificación contar con un contrato de trabajo para trabajar a tiempo completo, con una empresa que garantice que vas a percibir el salario mínimo durante todo el tiempo que dure la residencia, que es un año. La siguiente persona nos dice, ¿en qué consiste la regularización temporal para los asistentes, para los solicitantes de asilo a quienes se les ha denegado esta protección? Lo que existe es una disposición transitoria quinta para dar respuesta, entre comillas, a la problemática de los solicitantes de asilo, pero no a todos. Entonces, no es una regularización, es que como ellos en el artículo, en el nuevo reglamento, hacen incompatibles las figuras y no solamente las hacen incompatibles, sino que no contemplan ese reconocimiento de la permanencia, lo que han establecido es que podrán acudir a la vía de los arraigos aquellos que reúnan esos dos requisitos, la resolución denegatoria firme más los 6 meses de irregularidad. Pero esta respuesta que da el gobierno no cubre toda la casuística. Vale. Ujú. No sé si Nayale quiere... No, aquí el tope de poder hacer esto es un año, 20 de mayo de 2025 a mayo del 26. Y si de entrada ya te dice que cuente con una resolución denegatoria firme de proceso de protección internacional y que luego esté 6 meses para poder aplicar, eso quiere decir que tú tendrías que tener como demasiado tarde una negación, por ahí yo estuve calculando, por octubre o noviembre de este año para poder agotar esos 6 meses en situación de irregularidad. Ujú. Bueno, pues vamos a ir con la última persona que nos ha dedicado su tiempo para hacernos una de las preguntas y es,
Hola, soy colombiano, llevo 2 años y 7 meses en Madrid, España. Lo que sucede con mi situación es que pedí asilo al año que llegué, me dieron carta blanca con la cual activé el permiso de trabajo y luego me dieron la tarjeta roja. Pero a los 2 meses que me la dieron me denegaron el asilo. A raíz, quiero saber qué puedo hacer con mi proceso. Yo sigo trabajando en una empresa cotizando, tengo contrato indefinido. ¿Qué debo hacer? Yo entiendo que si él continúa trabajando después de la denegación es porque ha presentado un recurso. O sea que él sigue siendo solicitante, a mi modo de entender la pregunta, sigue siendo solicitante de protección internacional si ha recurrido, que aunque no me lo dice, entiendo que sí, porque si ha continuado trabajando, es el escudo lo que le da el amparo para hacerlo. Eh, ¿Qué debe hacer? Pues por la fecha de lo que estamos hablando, aunque no lleva 3 años a fecha de hoy aquí, o sea que tampoco puede desistirse hoy mismo para antes del 19 de mayo intentar hacer un arraigo social, porque no alcanza el periodo de permanencia, esperar, bajo mi modo de ver. Si la situación se complica, si la persona no interpuso recurso de reposición, porque exactamente Nayale da una posición asumiendo, porque no lo informa quien pregunta, si interpuso el recurso de reposición. Si no interpuso recurso de reposición, la situación empeora porque quedaría en situación de irregular y dos, está trabajando. Pero ojalá, Ahí, sí. sí. No, en un momento dado, si no interpuso el recurso, lo peor que le podría pasar es la discusión con Seguridad Social que le quiera borrar o no reconocer esa cotización por entender que es indebida. Pero es un mal menor frente a no poder hacer, digo yo, la pero sí, residencia a futuro. Pero no obstante, a fecha de hoy, antes del 19 de mayo, no cumple los 3 años que podría optar a un arraigo social a fecha de ahora. Si no obstante se ha quedado trabajando y la denegación del asilo es firme, eh, uh-huh. se daría de baja laboral y a partir del 20 de mayo, sin tener los 3 años, podría aplicar a regularizar su situación laboral a través de una de las figuras de los arraigos. Uh-huh, uh-huh. Sí, la primera que habría que precisarle a él, que yo creo, no sé si Piedad tiene, ya que es la última persona, tendrá los datos de estas personas que, como tú dices, nos obsequiaron su tiempo y su interés en participar, para si lo quieren que reformulen la pregunta o si quieren, como van a escuchar o obviamente van a escuchar estas respuestas, van a ver este video. Si están interesados, la intención es hasta qué punto vamos a llegar con este ejercicio con Watae y con las invitadas nuestras a esta discusión o a este debate, sano debate. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucho, en todas las preguntas nos falta información. Obviamente, para eso se hace, lo primero que se hace con un usuario, un interesado con un cliente es hacer una entrevista, obviamente, y cada una tendrá su manera de su ficha cliente, en donde hay una información básica para tratar de establecer cuál es el itinerario que se establece para el tema de regularización. Entonces, yo lo que ya siendo la última persona que le dimos la respuesta, eh, agradecer que me hayan invitado a mis compañeras de Guatae en este conversatorio, a las dos colegas Nayale y Glenda, un gusto conocerlas. Igualmente. Eh, También soy migrante, entonces eso también nos da un poquito un poquito, no, un gran valor agregado y por eso acuden a nosotros en Guatae, porque hemos padecido también de estos ires y venires, de estos desvelos, de estas ansiedades y de estas angustias. Creo que le ponemos, sin demeritar el trabajo que hacen los profesionales españoles, pero creo que la empatía es un gran valor añadido a los servicios que nosotros damos desde Guatae en el tema de extranjería y ustedes como profesionales independientes. Entonces, me gustaría que llegara más alcance, que pudiésemos, al menos con estas 13 personas iniciales, poder ayudarles y al menos calmarles un poco de tanta confusión y tanta
ansiedad que inclusive genera el estar en este limbo y con estos vacíos y con esta transición legal, debe ser bastante. Si nosotros eh, leyendo, participando, debatiendo, tenemos tantas dudas, pues imagínese más el usuario. Mm. Entonces, pues, me adelanto al agradecimiento por esta iniciativa y me adelanto a la invitación que ojalá demos continuidad a este ejercicio. Pues antes de comentar un poco qué es lo que el objetivo también con el que hemos hecho esto, creo que es muy importante en estos momentos de transición que estarán pasando ahora mismo muchos ciudadanos y ciudadanas el estar informado. Es muy importante. Y al final yo con la parte de comunicación, para mí es muy importante el estar informado bien, con información de calidad. Y vamos a dejar un poco pues esas noticias que nos vienen, esos rumores. Entonces me gustaría también, para finalizar, por supuesto, ahora os contaremos cómo pueden contactar con vosotras por si se necesita cualquier cosa, pero ¿dónde nos podemos informar bien? ¿Dónde estos ciudadanos pueden informarse, resolver algún tipo de duda o qué páginas podemos consultar para estar bien informados sobre estos cambios? Yo creo que hay páginas oficiales del mismo ministerio con respecto a esas hojas informativas, ¿no? Yo siempre pongo en cuarentena y comparto la opinión de Sandra. No solamente tenemos esa formación, sino también la experiencia de migrar. Y yo le agregaría algo antes de despedirme, que es la fe. No me voy a ir sin decir que nosotros o la gran mayoría tenemos una fe muy grande en Dios y yo quiero deciros a los extranjeros que estén escuchando que no pierdan la fe, que nunca Dios nos ha abandonado y que nosotros hemos vivido muchísimas cosas duras, inmigrantes. No es lo mismo opinar de la migración que vivir la migración. Y eso es un valor agregado, como dice Sandra, y yo lo comparto, ¿no? Que nosotras, o bueno, el abogado extranjerista extranjero tiene esa condición de haber vivido esa migración. Entonces, no perdáis la fe, no perdáis la fe. Sé que escucháis muchísimas cosas en las redes y que muchos os estáis asesorando a punta de TikTok. Sé también que hay mucha inseguridad jurídica y que por mucho que nosotros intentemos dar luz en ese camino, esa inseguridad jurídica a nivel de extranjería siempre va a estar porque es un mundo convulso. Yo tengo 23, desde el 2001, no sé, ya perdí la cuenta, 24 años colegiada dedicada a la materia de extranjería y he visto de todo y seguiremos viendo de todo, pero nunca os despeguéis de la fe y de saber que siempre hay salida, siempre. Siempre vais a tener una salida y siempre Dios nos va a acompañar y nos va a dar la fuerza que solo nosotros sabemos que tenemos. Y siempre la vamos a tener. Eso, nosotros nos podemos caer, revolcarnos y nos podrán meter 40.000 palos en las piernas y lo sabemos. Y nosotros lo sabemos. Que al venezolano, al colombiano, al dominicano, al latinoamericano que viene de donde viene lo que sabe bañarse con totuma, lo sabe. Que nos pueden meter 40.000 palos, pero de los palos nos levantamos. Y que nunca ha sido fácil y no va a ser fácil, pero siempre hay una salida y una respuesta jurídica. Que intentéis asesoraros con profesionales de calidad, el de vuestra confianza, el de vuestra confianza, el que tengáis más cerca, el de vuestra confianza. Y que ese funcionario que os va a responder ese expediente va a tener siempre a su mano lo que se llama hoja informativa, que es con lo que el funcionario trabaja. Es un buen punto de partida, esa hoja informativa. Que ya, si no reunís cualquier requisito de esos y podéis daros el lujo, porque sé que es un lujo, acudir a un profesional particular, acudáis. Pero si no lo tenéis, partid primero de las páginas oficiales del propio ministerio y de esas hojas informativas de cada procedimiento. Se puede poner en Google hoja informativa, que yo me quedo más tranquila que pongáis hoja informativa, procedimiento de arraigo tal, a que lo pongáis en el TikTok. Y un beso y que Dios os bendiga.
No sé, Nayali, si tú quieres decir, aportar algo más también. Creo que Glenda acopio todo lo que ha dicho Glenda, solamente agregar además de la fe. Siempre se lo digo a mis clientes, somos la resistencia, somos duros de pelar. En extranjería y en tema de extranjero nunca nos lo ponen fácil. Una recogida de una tarjeta que tiene que ser algo tan simple, hasta eso es complicado. ¿Dónde te puedes informar de una forma seria y veraz? Acopio todo lo que dijo Glenda. Y por último, hacer un llamado a la tranquilidad, a la calma, a la fecha que son en la que el reglamento entra en vigor dentro de una semana. El que no haya tenido a fecha de hoy la posibilidad o que no la tenga dentro de estos 8 días de hacer un cambio de desistimiento de su protección internacional para pasar a una de las residencias de extranjería, que no se desespere, porque hay que trabajar con lo que tiene seguro. Yo creo que los cambios que vienen al migrante que ya tenía su idea hecha, creo que lo que le va a descuadrar es en fechas, no en propósito final. Lo conseguirás un poco más tarde y de cualquier otra manera. Sí que es verdad que he evitado un poco la pregunta de ¿creéis que el nuevo decreto será mejor o peor, mejorará o no? Porque yo creo que ya tenemos claro que habrá cosas positivas y cosas negativas, no siempre llueve a gusto de todos y eso es así. Nuevamente quiero daros las gracias por haber querido estar esta tarde aquí con nosotros y con nosotras. Presentaros nuevamente como, bueno, las tres abogadas especialistas que hemos tenido hoy. Tenemos a Glenda Fermín en Granada, a Nayale Sánchez la tenemos en Huelva y a Sandra Astrid la tenemos en Málaga también como técnica de la Unión UATA y Andalucía. Y bueno, aquí también está mi compañera Dayana y junto a mí pues estamos desde las oficinas de Sevilla, que aunque nos quedan multitud de provincias todavía por Andalucía, pero que sepáis que quien lo necesite y como hemos visto que se han quedado preguntitas todavía ahí, que nos faltaba un poquito de información, pues si alguien lo necesita, estamos dispuestas para ellos. La idea es que esto lo subamos a YouTube, que puedan verlo todo entero. Luego también subimos algunos trocitos en redes sociales para que vean las informaciones. Y por nuestra parte, por supuesto, pues a disposición de vosotras, a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen. Y ojalá este sea el principio de una unión para la información y para ser el altavoz de todas esas personas que se encuentran en una situación muy complicada. De nuevo, muchísimas gracias y a ver qué nos depara este nuevo decreto. Piedad, una sola última cosita. Sí. Vamos a dejar en el video que vayamos a colgar en YouTube, vamos a dejar el enlace del QR del canal Migrante, que por supuesto es una fidedigna, un fidedigno medio de comunicación en el que pueden estar informados todos y todas las migrantes en materia de extranjería y en todos los temas que nos atañen a nosotros los migrantes. Estupendo, chicas. Pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Besito a todas. Un abrazo. Saludos.